¿Un músico cristiano podría tocar en un ambiente secular o mundano, como muchos le llamamos? Disciplina en músicos que tocan Mira, secular como Te lo profesión. voy a hacer bien sencillo. Tú pondrías en disciplina a un doctor miembro de la iglesia por atender pacientes seculares, no cristianos. Tú pondrías en disciplina a un pastor porque sirve en una comunidad donde hay adictos, donde hay homosexuales, donde hay prostitutas, donde hay estafadores, donde hay mentirosos, donde hay infieles, donde hay adúlteros, bla, 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 bla. No, pues ¿saben una cosa? No hace sentido. Nada más que decir al respecto. Es una profesión. No, pero es Punto. que músico es un talento que Dios le dio y solo tiene que usarlo en la iglesia. Pues si tu don, gracias a Dios, está bien atado a lo que tú estudiaste como profesión, gloria a Dios por eso. En mi caso, desafortunadamente, mi don es cantar, mi profesión es ser enfermera. Claro, en caso de mi esposo, su don es tocar batería y su profesión es tocar batería. Yo pude haber sido maestra de canto, profesional, educada y cantar en mi iglesia. Yo tengo mi don y tengo mi profesión unidas en un solo Y le vas a propósito. dar clases solamente a personas cristianas. Vas a poner en disciplina a la fotógrafa de la iglesia porque le saca fotos a parejas que no son cristianas. Esperamos que esas comparaciones te den tu respuesta. Quería decir algo. Eso de que no hagas amistad con el mundo, eso me da un feeling de comportamiento sectario. Como que Sí. no te puedes juntar con más nadie No, a menos que sea cristiano. porque la manipulación es más fácil. Cuando realmente usted sabe lo que significa mundano. El mundano no es el mundo físico, porque todos somos parte de este mundo físico. Mundano significa valores y prácticas que vayan opuestos a los valores de Dios, a los valores que Dios estableció, a los valores que Jesús enseñó. La música ha sido una profesión duramente señalada por los cristianos. Hay quienes piensan que una persona, por tener el don de tocar algún instrumento o cantar y es cristiano, debe entregarse por completo al servicio de la iglesia sin pedir absolutamente nada a cambio, sea por amor al arte o por amor a la iglesia o por amor a Cristo, como lo quieran llamar. Estas mismas personas pegan el grito en el cielo cuando un músico cristiano les dice yo cobro tanto, porque al parecer cobrar por tocar en una iglesia es pecado. Pero al mismo tiempo está la gente que condena a los músicos cristianos por salir a buscar sus ingresos en un ambiente secular. Aclaro que con ambiente secular estoy encasillando todo lo que no tiene que ver con el cristianismo, con tocar en unas iglesias, etcétera, etcétera. Ustedes me entienden. Pero si los músicos deben tocar en la iglesia de gratis y tocar por fuera de la iglesia es un pecado, entonces, ¿qué debe hacer un músico cristiano para obtener ingresos? Este tema es bastante amplio y hay que mirarlo desde diferentes perspectivas. Entonces, la primera perspectiva que hay que mirar es la del músico. Cualquier persona, en medio de una crisis financiera se desespera. Y para los músicos esta desesperación es mayor porque se están presentando las oportunidades de trabajo, pero los músicos deciden rechazarlas o los obligan a rechazarlas gracias a la manipulación de la iglesia local, quienes en su mayoría no ofrecen ninguna solución al problema financiero por el que está pasando el músico en ese momento. Entonces se dedican a condenar a la persona que está tratando de salir adelante, de obtener ingresos, de comer, de obtener el pan de cada día, de mantener a su familia si tiene hijos o de mantener a sus padres si son ya mayores, pero no le ofrecen ninguna solución al problema financiero que está transitando. Simplemente les dicen no, tú confía, y el confiar es quedarse sentado esperando que caiga la plata del cielo. A mí me parece que no. La gente cristiana que se dedica a juzgar sin ofrecer una solución al problema son una de las causas por las cuales la gente se va de la iglesia. Por otra parte, la música es una profesión que no es justamente pagada en los lugares adecuados, por decirlo así de cierta manera. Hay músicos que estudiaron sus 4 o 6 años su carrera musical. Y entra esta parte de que, bueno, en la iglesia muchos dicen, no, ¿cómo les van a pagar en la iglesia? Porque es servicio para Dios, no deben de cobrar. Pero si se van al mundo a tocar para ganar dinero, no, están mal porque están en el mundo. ¿Qué se hace? ¿Se mueren de hambre porque esa es su carrera? Cuando nos referimos a mundo, necesitamos de ver a qué nos estamos refiriendo. Porque a veces todo lo carnalizamos, nos extremamos. Hablamos de mundo y pensamos que ya se fueron al antro, al bar, a la cantina. Pero creo que cuando hablamos de mundo, también puede ser, no sé, en una orquesta, para música, para una película. O sea, hay muchas formas de vivir de la música, pero no necesariamente haciéndola de una forma mala. Yo considero que cuando hablamos mundo, o hablamos del mundo, no necesariamente nos vamos a referir de cosas paganas, ¿no? Mundanas, como dirán los hermanos. Entonces, yo siento que sí se puede vivir como
como músico en el mundo, pero no necesariamente en cosas que son malas, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que las vacantes en un área musical no son tan disponibles como mucha gente piensa. Y los lugares donde se les reconoce justamente a los músicos su trabajo suelen ser discotecas, suelen ser bares, suelen ser fiestas en donde se ven todo tipo de actitudes y de actos pecaminosos. Pero tristemente, esos son los lugares donde se les reconoce justamente la labor de un músico. Hay gente que va a decir, no, póngase a dar clases. Lo sé por experiencia que las clases de música no son justamente pagadas. ¿Por qué razón? Porque la gente vive regateando el conocimiento. Uno les pone un precio, ay, no me le puedes bajar 10,000, no me le puedes bajar 20,000. No se le puede bajar. Uno no va a una consulta con un doctor particular a decirle, no me le puedes bajar 100,000. ¿Por qué si hacemos eso con los músicos? Cuando yo les hablo de tocar en un ambiente secular, estamos abarcando todo lo que se sale del concepto de cristiano. Y esto abarca desde amenizar una cena en un restaurante con música jazz hasta tocar en una discoteca. Ya depende, y quiero hacer énfasis en esto, ya depende de los principios y valores cristianos que tenga esa persona para discernir cuál puede ser una fuente de ingresos sana y cuál una puerta de entrada al mismísimo infierno. Es bien sencillo. Tú pondrías en disciplina a un doctor miembro de la iglesia por atender pacientes seculares, no cristianos. Tú pondrías en disciplina a un pastor porque sirve en una comunidad donde hay adictos, donde hay homosexuales, donde hay prostitutas, donde hay estafadores, donde hay mentirosos, donde hay infieles, donde hay adúlteros, bla, 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 bla. No, pues ¿saben una cosa? No hace sentido. Nada más que decir al respecto. Es una profesión. No, pero es que el músico es un talento que Dios le dio y solo tiene que usarlo en la iglesia. Pues sí. Muchas personas ponen en comparación la profesión de un músico con un doctor, con un albañil, con un electricista, con un plomero, y no son lo mismo. ¿Por qué razón? Porque mientras el doctor se encarga de evaluar el cuerpo humano, de recetar medicamentos, etcétera, etcétera, los músicos nos vemos tentados a aceptar ofertas donde nosotros vamos a servir como piedra de tropiezo a los demás, donde nosotros vamos a estar en ambientes donde se propicia la fornicación, donde se propicia el adulterio, donde se propicia el consumo de sustancias, de drogas, de alcohol, etcétera, etcétera. Los músicos nos vemos en la tentación de decidir si aceptar esas propuestas donde nosotros vamos a ser el mecanismo que utiliza el diablo para llevar a la gente a la perdición, o decirles no. Yo espero otra propuesta que no atente contra mis principios y mis valores como cristiano. No es simplemente que tú no te contamines. Porque un músico puede tener sus creencias firmes, puede decir, bueno, yo estoy firme en Dios, yo leo la Biblia, yo oro, yo ayuno, esas cosas a mí no me van a hacer nada porque yo estoy firme en Dios. Tú puedes estar muy firme en Dios y aún así servir de herramienta del diablo para hacer caer a otra persona. Y eso nadie te lo cuenta, eso no te lo dicen. Porque tocar en ambientes seculares puede ir desde amenizar un restaurante, como les dije, que ahí no tiene nada de malo. Estás tocando tu musiquita jazz, o puedes tocar, no sé, que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, etcétera, etcétera, no sé. Hasta tocar canciones que contienen groserías, que contienen vulgaridades, que contienen herejías. Y tú sabes que eso no está bien. Los músicos cristianos deben aprender lo que es edificante para tu vida y lo que te va a llevar a la perdición. Como les dije en un principio, yo soy músico, soy cantante y soy pianista. Y así como les dije, yo he tocado en ambientes seculares. Pero desde que me hicieron la primera propuesta de Catherine, ven a darme una serenata en tal restaurante, yo decidí en mi corazón que de mi boca podían salir canciones seculares, sí, pero que no atentaran contra mis principios, contra mis creencias y contra mi Dios. De mi boca no va a salir una grosería, de mi boca no va a salir una herejía, de mi boca no van a salir palabras sexuales explícitas, no porque es una serenata, porque es una canción, no. De mi boca puede salir una canción romántica, tu poeta y tu verano. Esa me correspondió cantarla hace unos días en una serenata.
O pueden salir canciones viejitas, deprisa como el viento, van pasando los días y las noches de la infancia. Viejitas pero bonitas. Pero de mi boca, no va a salir una canción que atente contra mis principios. Yo puedo tocar en ambientes seculares, sí, mientras yo no sea una piedra de tropiezo para los demás y mientras yo no me esté contaminando por dentro. ¿Por qué? Porque mi amor y mi servicio a Dios van primero. En tanto de mí dependiera y en tanto de los músicos cristianos dependiera, yo creo que a nosotros nos encantaría 1000 veces quedarnos dentro de la iglesia y servir de tiempo completo en la iglesia y tener ingresos de parte de la iglesia y servirle de tiempo completo al Señor. Pero tristemente, algunas iglesias no tienen los recursos suficientes para pagar sus músicos de tiempo completo y deben depender del servicio o del amor y de la pasión que tenga esa persona hacia el servicio a Cristo. Y otras iglesias, muy tristemente, tienen los recursos para pagarle a sus músicos, para darles una ofrenda de bendición a sus músicos y no lo hacen porque en su corazón hay avaricia. No lo hacen porque su corazón es así, tacaño. Mientras está la persona pasando necesidad y decidiendo entre irse por el camino fácil y tocar secularmente en lugares donde van a atentar contra sus creencias y contra sus principios, la iglesia muy seguramente está tranquila de brazos cruzados, simplemente sentada juzgando a esa persona sin saber por cuál necesidad está pasando. Entonces, como hijos de Dios, volviendo a los músicos, debemos aprender a discernir entre una propuesta que puede ser secular, una propuesta que puede que no tenga nada que ver con el cristianismo, pero que no atenta contra tus principios, y una propuesta que te está abriendo las puertas al mismísimo infierno. El Dios en el que tú confías te proveerá un trabajo que no atente contra tus creencias. Si tus convicciones y tus creencias están firmes, tú vas a ser luz y vas a reflejar la luz de Cristo en el lugar que estés, sea en un restaurante, o sea en un matrimonio, o sea en la iglesia, o sea donde sea. Pero si tú crees y tienes tus convicciones firmes y no negocias con el enemigo, no te pones a decir, bueno, yo puedo hacer esto, yo de pronto el Señor me perdona, o por ahí escuché a un hermanito decir, Señor, perdóname por lo que voy a hacer. Si tú estás firme y no te pones a negociar con el enemigo tus principios, el Señor honra a los que le honran. Entonces, como respuesta, ¿un músico cristiano puede tocar en un ambiente secular? Sí, claro que sí, mientras eso no atente contra sus creencias y mientras él no esté siendo de piedra de tropiezo para los demás. Yo creo que sí. Los quiero dejar con esta reflexión y espero que haya sido de edificación para sus vidas y nos vemos en el próximo video. Dios les bendiga.